Hola, hola, hola. Hoy estamos con una invitada especial. Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, 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 por decir, ¿no? Que estamos en tu Hay que canal. decir Hola, 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 hola. hola, hola. Pues estamos estrenando el nuevo estudio. Es la primera vez que estás en el nuevo estudio de Sí, grabación. sí, ¿Qué te sí. parece? Que no la primera vez que me cuelo en tu canal, que No es la conste. primera vez que estás en el canal, has estado más veces, pero sí que es la primera vez que físicamente Sí, sí, sí. Y estamos. además nos ha costado juntarnos, Nos ha ¿no? costado juntarnos, sí, Esto porque de la pandemia es una mierda, con es una perdón. pasada. Sí, es porque nos acostumbramos tanto. Ahora que cuando llegabas aquí, ¿no? Para grabar, Sí, nos hemos dado un abrazo y nos vemos varias veces a la semana a través de las pantallas y sin embargo llevábamos que un montón de año y tiempo. pico sin estar juntos, ¿no? Sí, Pues sí, desde que nos juntamos en el verano pasado. No así, puede ser, esto no puede pues ser que vivimos a 60 kilómetros, no pues. Pues es una pasada, sí. Y estábamos aquí hoy a hablar Sí, para sí, hablar un poquito ya de redes. llevamos media hora larga hablando hasta que hemos dicho: "Vamos a grabar", porque Vamos si a no. grabar. Queríamos hablar hoy de redes sociales, porque las personas que están en el sector del alquiler corto, el alquiler medio, el alquiler turístico, muchas veces tienen muchas dudas sobre las redes sociales. ¿Qué pasa? Que en general llegamos todos a esto, ¿no? Pues es la historia que se repite. A través de Airbnb, de las plataformas, y empezamos a desarrollarnos en esto. Cuanto menos nos damos cuenta, resulta que tenemos un negocio montado, resulta que a lo mejor hay que estar en Instagram, o a lo mejor hay que estar en LinkedIn, o a lo mejor hay que estar en Facebook, yo qué sé. Entonces, como tú muchas veces en tu canal hablas de esto para profesionales, para pequeños negocios, y aparte profesionalmente os dedicáis a asesorar a pequeños negocios en esta cuestión y a profesionales en esto, o a negocios no tan pequeños, Negocios no tan no tan pequeños. pequeños, me apetecía mucho tener una charla contigo para intentar entender un poco la situación esta, ¿no? Y estábamos hablando ahora antes de grabar de una cosa que le pasa a muchas personas que nos damos cuenta de que todo el mundo bichea. Todo el mundo bichea, sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando los demás nos bichean? ¿Qué se van a encontrar, no? Claro, fíjate que yo de esto me di cuenta hace ya mucho tiempo, ¿no? Porque yo era muy militante en contra de las redes sociales. Yo siempre digo en mis charlas que yo era troglodita digital y pongo una foto de una Minion que es una troglodita, ¿no? Con un hueso aquí en el pelo. Y yo era militante en contra, o sea, es que me negaba en rotundo a estar. Pero llegó un punto en mi vida en el que, bueno, por avatares profesionales cambié un poco y decidí cambiar y emprender en digital un negocio vinculado a nuestro sector, al mundo de la arquitectura, y ahí me di cuenta de la importancia que tenía la marca personal o la marca profesional y el posicionamiento en Internet, ¿no? Y en aquel momento siempre digo lo mismo, no encontrabas multas de velocidad, ¿no? De la DGT porque no las había, pero si no las hubieras encontrado, porque yo Cuando no. alguien te buscaba, ¿no? Paula, Claro, Paula, aparecían, yo fui casi 10 años arquitecto de visado en el Colegio de Arquitectos de Galicia y en aquel momento, la primera vez que me googleé, ¿no? Aparecían los certificados de visado en ayuntamientos perdidos de la mano de Dios, ¿no? Y entonces, claro, ahí fue como una toma de conciencia súper fuerte de esto lo puedo utilizar y trabajar para que cuando alguien me busca encuentre lo que yo quiero. ujú, Y a raíz de eso fue cuando me empecé un poco a interesar sobre todo este tema de la presencia digital, la marca digital, ¿no? Y es un momento en el que todo cambia. Es decir, ya el estado anterior a soy militante en contra es un cambio de paradigma brutal, ¿no? es Y un poco ponernos nosotros mismos en la postura de lo que hacemos nosotros cuando vamos a comprar un servicio o un producto, ¿no? Enseguida empezamos a mirar online a ver qué cosas hay, ¿no? Que se dice ese producto y en el fondo cualquiera de nosotros cuando estamos ofreciendo un producto o un servicio, como puede ser un alquiler vacacional o puede ser los servicios de un arquitecto, estamos ofreciendo a otras personas productos o servicios a través de las redes y esas personas van a recabar información sobre nosotros por las redes, ¿no? claro, y ya no solo eso, fíjate, yo creo que el cambio de paradigma es brutal porque estamos en la era de la información y el que 98% de los adultos de países desarrollados llevan en el bolsillo un smartphone que tiene un ordenador dentro que es más potente que muchos de cuando nosotros empezamos a estudiar arquitectura, por ejemplo. Sí. Entonces, tienen el mundo en sus manos. Es tan sencillo como desbloquear el teléfono y buscar lo que quieran. Van a comprar un frigorífico y casi saben más del modelo de me da igual, de coche, de frigorífico, saben más que el propio dependiente que está en una tienda. El acceso a la información ha cambiado totalmente. Entonces, en una época en la que el consumidor está muy informado, tú también puedes jugar con eso para ponerte delante de ellos y mostrar lo que a ti te interesa. Pero claro, eso implica también la reflexión
enfrente de quién yo quiero estar, quiénes son los que me interesan. Yo muchas veces que he hablado contigo, ha salido la palabra claridad. Es una palabra que a ti te Sí, es gusta uno de mucho mis mantras. y te lo voy a pedir prestado. Sí. Te lo voy a pedir prestado porque yo también le estoy cogiendo cariño a la palabra claridad en ese sentido, porque muchas veces es difícil tenerla, sobre todo con todo esto que estamos hablando, estamos hablando de crear contenido, de ponerse delante, pero es difícil tener claridad a la hora de decir cómo, ¿no? Y probablemente tengamos que asumir que no hay una respuesta y una receta para todo el mundo, ¿verdad? Para mí, no hay recetas mágicas. Ahora, sobre todo, ¿no? Después de la pandemia, aunque ya han pasado a lo tonto 2 años, em, eh, la pandemia supuso, yo creo que una sobreexposición a la población en general, a toda la sociedad, a un montón de experiencias nuevas online. Ahí el miedo también jugaba mucho, ¿no? Es decir, gente que estaba en ERTE, que se quedaba sin trabajo, que de repente se planteaba qué voy yo a hacer a futuro y entonces empezaba a buscar con su teléfono móvil incluso cursos para, me da igual, hacer magdalenas, invertir en bolsa, lo que fuera, ¿no? Redes sociales. Y entonces eso ha hecho también que el mercado en sí madure y que madure, con lo cual la gente bichea y ya no es que no sea tan fácil vender, sino que la gente, así como antes era muy fácil o mucho más fácil conseguir resultados, pues invirtiendo en publicidad, poniéndote delante de tu público objetivo y ofreciendo tu producto o tu servicio, ahora es verdad que la presencia, ¿no? Y tener una marca personal o profesional trabajada ayuda mucho a generar confianza, que en el fondo es lo que necesitas para que alguien te contrate o te compre. Mm. Muchas veces las personas que te contratan o te compran no lo hacen a la primera vez, es decir, No. no van a decir, ah, mira, Pablo Rivera tiene una página que me asesora para redes, pues ya está. No, busco una referencia por aquí, busco una segunda fuente de información, busco otras cuestiones, ¿no? Y eso es ese punto de contacto quizá reiterado con el prospecto cliente, eso es lo que te hace estar ahí, ¿no? Claro, y sobre todo porque como la venta es un tema de sucesivos impactos, porque estadísticamente está estudiado que es un mínimo porcentaje el Ujú. de la gente que te compra en un primer impacto, ahí entra en juego la fuerza de la repetición, con lo cual, pues hay estudios, depende esto un poco de los sectores, ¿no? Pero a lo mejor en estos momentos necesitas una media de 8 impactos para conseguir que alguien te compre. Pero también no es lo mismo, pues comprar un reloj que un coche, que una vivienda, ¿no? En el mundo del alquiler vacacional, cuando tú valoras realizar una inversión para meterte en este mundo, al final no estamos hablando de la inversión de lo que cuesta un reloj, estamos hablando normalmente de inversiones de cierta cantidad de miles de euros que exige cierta reflexión, con lo cual los tiempos de decisión en esa compra son más largos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener claro, por un lado, quién es mi cliente objetivo, qué estoy vendiendo yo, ¿no? Cómo es mi cartera de productos o servicios, porque tendré que conseguir casar mi oferta de productos o servicios con lo que puedan querer mis clientes, validarlo y a partir de ahí construir un ecosistema digital que haga que la gente llegue a ti, que puede ser pues, por plataformas de alquiler vacacional, que todos las conocemos, ¿no? Pero también hay otros canales y otros medios. Habrá que decidir cuál es el canal más adecuado para mí. Pues estaba consultando aquí en el teléfono porque en la comunidad de seguidores que tiene este canal hemos comentado un poco que íbamos a grabar este vídeo y nos tenemos algunas preguntas que nos pasan, ¿no? Raquel de Toledo nos pregunta que con qué frecuencia mínima hay que publicar en redes para que tenga una cierta relevancia. Ya sé que cuanto más mejor, pero cuando tenemos otros trabajos y no sé qué, pues yo no sé si cuanto más mejor. ¿Tú qué opinas sobre eso? Bueno, yo como buena gallega digo depende. Ya lo había dicho. Había adelantado que Pablo iba a decir depende. A ver, Pero no, depende. no lo digo mal, me parece bien, porque las situaciones no son las mismas. Claro, No son las mismas las publicaciones que debe hacer Repsol que las publicaciones que debe hacer una vivienda vacacional de Toledo, a lo mejor, ¿no? claro, para mí depende mucho de la claridad. Es decir, yo qué quiero conseguir. ¿Para qué utilizo yo las redes? Es decir, yo utilizo en este mundillo, ¿no? Mm. Yo utilizo los canales digitales de una red social para demostrar lo cookie que es mi apartamento, lo utilizo para realizar una comercialización activa de lo que son porque a lo mejor la comercialización la hago desde mi propia página web o desde plataformas de alquiler vacacional, es decir,
cómo es ese proceso de llegar a ti es importante para después decidir cada cuánto publicas. Entonces, habrá que valorar en cada caso concreto qué es lo más adecuado y qué canal es el más adecuado, eso es para empezar, ¿no? Pero al margen de eso, mm, 2 cuestiones que me vienen a la cabeza. No hay por qué estar en todos los canales, es decir, tener presencia en distintos canales, me da igual, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, para estar mal, a lo mejor es mejor elegir uno que sea estratégico para ti y estar muy bien en eso. L por los otros que ya los tienes, pues utilizarlos de replicador, ¿no? Pues el caso de Juanjo, su canal, estratégico y principal es YouTube, pues en LinkedIn lo que hace es decir: "Oye, acabo de publicar un vídeo, vete a YouTube", ¿vale? Entonces, la frecuencia va a depender un poco de cuáles sean tus canales estratégicos principales. No es lo mismo tener uno que 2 que 3 que 5 que 8. Y claro, como normalmente hay más actividades, ¿no? En los negocios que solo publicar en redes sociales, pues habrá que analizar un poco qué disponibilidad de tiempo tengo yo, qué capacidad de inversión tengo para que alguien lo haga por mí si yo no tengo tiempo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues puede ser adecuado mantener la presencia, aunque sea testimonial, al menos una vez a la semana, que a lo mejor sería quizás lo más prudente, ¿no? Yo tengo me viene a la mente Facebook, Instagram, pues no tengo gran capacidad de hacer muchas cosas, pues me planteo una publicación al menos a la semana. Mm, mm, Para mí, esto es mi impresión personal, entrar en una cuenta de Facebook y ver que la última publicación fue en enero de 2020, pues es como que casi es mejor que no tuviéramos nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo me plantearía un ritmo que sea cómodo para ti. Si es una vez al mes, es una vez al mes. Ya te plantearás en otro momento poder establecer una frecuencia de publicación un poquito más acelerada, ¿no? O Mm, más frecuente. Y luego hay otra cuestión, y es que no nos olvidemos que las redes sociales son empresas que lo que quieren es ganar dinero. Las personas estamos gratis en las redes sociales porque somos el ganado, dicho con todo el cariño. ¿Por qué? Porque estamos allí gratis para que las marcas se publiciten y puedan ofrecernos sus productos y sus servicios. ¿Y eso qué quiere decir? Que el alcance orgánico cuando tú no estás pagando por aparecer cada vez es más bajo. Entonces, como cada vez es más bajo, em, ahí también hay que reflexionar cuál es la frecuencia de publicaciones que quiero yo tener, ¿no? ujú, Porque si tengo 1000 seguidores, por ejemplo, y llego a 15 personas de media, me da igual, o 150, con una publicación al día, pues a lo mejor, si no invierto en publicidad, si hago 3 publicaciones al día, proporcionalmente y estadísticamente, pues voy a llegar a 150 por 3 a lo mejor, ¿no? ujú. Pero yo por eso me quedo en el depende, porque hay tantas variables que yo creo que es mejor analizar cada caso concreto y a partir de ahí, decidir, ¿no? Porque además cada canal puede ser para una cosa. A lo mejor Instagram es para contar el día a día de cómo es el mundo del alquiler vacacional y promocionar, pues si tengo varias viviendas, ¿no? Puestas en alquiler, el movimiento, la gente que entra, la gente que sale, no lo sé. Por ejemplo, o para informar de actividades en la zona, para incentivar que la gente venga a tu zona y te alquile a ti el apartamento. Y a lo mejor pues en Instagram estás contando esas cosas y haces directos o haces historias y a lo mejor en LinkedIn estás en modo más networking efectivo porque lo que quieres es tener contacto con determinadas empresas que puedan ser prescriptoras, por ejemplo. Entonces, la frecuencia, el tipo de comunicación no tiene nada que ver. Pues tenemos aquí unas cuantas preguntas más, pero Venga, es que me voy a colar yo porque se me han vale, ocurrido unas cuantas vale. repreguntas Venga. que te quiero hacer a la luz de lo que nos comenta Raquel de Toledo. Eh, la primera es el software que permite programar publicaciones, porque tú puedes decir, yo a lo mejor no tengo tiempo para 10 veces por semana sentarme a sacar una publicación en Instagram, pero sí que a lo mejor puedo utilizar un software como, por ejemplo, Canva, que permite programar, o otros que a lo mejor nos puedes comentar, Ujú. que dijo, "Oye, pues me siento un día, estoy 2 horas delante y dejo programadas las publicaciones de esta semana y de la que viene y me libera de eso, ¿no?". Es decir, ¿qué opinas sobre esta posibilidad? La a ver, es un tema de productividad, ¿no? Muchas veces, pues, pongamos el ejemplo sencillo, una publicación a la semana, ¿vale? En la red social que queráis. Pues claro, si tú te sientas, te sientas, piensas las 4 publicaciones de golpe y las dejas programadas, pues el resto del mes te olvidas de todo. Entonces, Ujú, el esfuerzo de sentarte, pensar que vas a publicar
y publicarlo, al final te estás ahorrando ese esfuerzo de ponerte y dejar de hacer esa actividad y cambiar de actividad 3 veces, lo haces solo una vez. Entonces, en ese sentido, apalancas tu tiempo. Tiene todo el sentido plantearse eso. Mm, Habrá que valorar también un poco el tipo, o sea, el tipo de herramienta para valorar como cuánto alcance, quiero decir, a veces las propias plataformas penalizan que utilices ese software, ¿no? Que es mucho más cómodo para ti, obviamente, pero a lo mejor te restan alcance, ¿no? Llegas a menos gente. Esto es un entorno súper cambiante. Puede pasar esta temporada y de repente otra temporada no. Entonces, mm, ¿que tienes una publicación a la semana? Pues a lo mejor tampoco vale. Las piensas y de repente las dejas guardaditas en una carpeta en el ordenador y cada día, los lunes a las 10 de la mañana, publicas y ya no te vuelves loco. Las propias herramientas también, algunas ya te dejan dejar cosas preprogramadas. Por ejemplo, Meta, que ahora tienes Facebook, Instagram, tiene un propio apartado que te deja dejarlas programadas allí. Entonces ya no necesitas ir a aplicaciones de terceros. Las aplicaciones de terceros son, para mí, muy cómodas cuando hay mucho volumen de publicaciones, porque obviamente puedes hacer programación en masa, tener preparado un documento en Excel y lo subes de golpe. Indudablemente hay que pasar el trabajo de tener todo eso pensado y escrito y preparado y con sus imágenes correspondientes y todas esas cosas, pero en ese sentido si puede ser viable hacer una publicación a la semana o me da igual, una al día, ¿no? A mano, si ya quieres ir a 3, 5, 7 publicaciones, te mueres si no Ujú. utilizas un software de ese tipo, ¿no? Entonces, en ese momento sí que puede tener sentido. Y algunas de ellas, lo bueno que tienen también es que tienen una capacidad de analítica que te ofrece mucha información, ¿no? Porque claro, ahí ya empiezas a ver si tu perfil objetivo son hombres o mujeres, mayoritariamente. Rangos de edades, pues hasta 20 años, hasta 25, de 25 a 35, de 35 a 45, de 45 a 55, más de 55. Entonces ya empiezas un poco a analizar qué perfiles de avatares puedes tener, ¿no? Que eso es súper importante. Hablábamos antes de delante de quién te quieres mostrar. Entonces, bueno, se junta un poco la comodidad en programar cosas de forma automatizada y, y, y esta parte de analítica. Algunas herramientas tienen alguna parte de analítica muy interesante, ¿no? Y ahora me voy al otro extremo, ¿no? Ahora estamos hablando de la automatización, de la posibilidad de programar software para que nos lance publicaciones automáticas, taca, taca, ta. Y ahora te voy a hacer una pregunta sobre el otro extremo, ¿no? Sobre la interacción con las personas. Y hablo un poco por mi experiencia personal, incluso con el canal de YouTube. Para mí es muy, muy valioso la interacción con la comunidad, con las personas que les interesa el contenido que yo creo, porque el feedback que me dan me ayuda a entenderlo de otra manera, me ayuda a que digo yo a que aterrice, ¿no? A entender que estoy hablando a personas de verdad que a la vez me hablan a mí y a integrar todo esto dentro de lo que es realmente, ¿no? Una conversación, si lo podemos entender bien, es una conversación del siglo XXI, ¿no? Con otros medios. Y a veces las redes, en esto que estamos hablando, ¿no? La forma de dar la cara para un pequeño negocio, un alquiler vacacional, deberían también formar parte de esa conversación, es uno de sus componentes. Entonces, ese otro componente de feedback, em, yo creo que diferenciaría, ¿no? Un poco como dos etapas, ¿no? Cuando la persona está centrando su mensaje y el feedback es importante, y la parte en la que ese mensaje ya está centrado y va a por él, ¿no? Que, ¿tú crees que existe esa evolución desde que estás teniendo ese feedback o es un proceso continuo? ¿Cómo lo integras tú esa? Bueno, poniéndolo un poco en relación con lo que hablábamos antes de imagínate que yo programo publicaciones para un mes y luego un mes después vengo a ver cómo han reaccionado y pienso en el mes siguiente, ¿no? Claro, a ver, vamos a pensar cómo se hacían negocios hace 30 años o 50. Al final era la tienda del pueblo, la gente entraba, hablaba, tal. Seguimos siendo personas conectando con personas, pero en entornos digitales. Entonces, una cosa es automatizar y otra cosa es no interaccionar. Entonces, habrá que pensar qué cuentas, pero si tú pides si tú haces una llamada a la acción pidiendo opinión de qué te parece o lo que sea y te ha comentado una persona 3 o 50, tendrás que tener capacidad de responder, porque además los algoritmos lo que quieren es que la gente esté en sus plataformas, con lo cual, si a ti la gente te interacciona y tú no les devuelves la interacción, tampoco eso te está beneficiando, ¿no? Entonces, una cosa es la automatización, ¿no?
Y otra cosa es olvidarte de tu comunidad, porque en el fondo para mí el objetivo es crear una comunidad y no me refiero a una comunidad necesariamente de miles o de millones de seguidores. Puedes tener, vamos, yo tengo clientes que tienen una comunidad bastante menor y que venden por redes sociales, ¿no? Entonces, da igual que tengas 200, si esos 200 te compran, entonces correcto. habrá que valorar. Y a mí me parece muy importante esa parte de la relación uno a uno, ¿no? Y para mí es que es un proceso que es cambiante, es decir, la sociedad cambia, nosotros cambiamos con la edad, los negocios cambian, evolucionan, los clientes también. Entonces, ese permanente estar en contacto con la gente te ayuda también a readaptar tu mensaje o tus productos o tus servicios o a detectar necesidades o oportunidades de cosas que tú puedes dar, ¿no? Ujú. O sea, que esa interacción con los posibles comentarios, como tú dices, ¿no? Las plataformas, desde Instagram, Facebook, cualquiera va a valorar, ¿no? Que la gente esté, y no solo emitir y marcharte, ¿no? Sino estar vinculado ahí a esa conversación ahí. Claro, a ver, y sobre todo depende también de la plataforma, porque así genéricamente los algoritmos lo que buscan es que tú pases el mayor tiempo dentro de su plataforma. Entonces, a lo mejor, si tú estás mm, compartiendo contenido y metes ahí enlaces para que se vayan a otro sitio, no estoy diciendo que no se deba hacer ni que no se pueda, que se puede y a nivel estratégico a lo mejor te interesa, ¿no? Mm, Pero, pero pero lo que quieren las redes sociales es que tú te quedes en su entorno. Entonces van a preferir 1000 veces que subas un vídeo dentro de su plataforma que lo subas y los mandes a YouTube. Entonces hay que entender cómo funcionan los algoritmos para hackear los algoritmos. Entonces, mm, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que los algoritmos, tú haces una publicación y lo que hacen es testear con un determinado tipo de gente, se la exponen a un determinado tipo de gente y en función de cómo reaccione esa gente, si le da me gusta, claro, es que esto es generalizar mucho con todos los canales que hay, ¿no? Si le da me gusta, lo guarda, comenta, lo que sea, pues al final, si en esos primeros momentos hay más interacción que la media, el algoritmo lo que hace es, ¡pum!, le da más visibilidad. Cuando le da más visibilidad, sigue testeando. ¿Que esto funciona? ¡Boom!, le da más visibilidad. Entonces, por eso, esa es la razón por la que a veces pequeñitos negocios de repente consiguen, no sé, miles de visualizaciones y se convierten en virales, ¿no? ujú. Claro, no es lo mismo una foto que un vídeo, que un reel, que un TikTok. Cada red social es un mundo, ¿no? Mm. O sea, que hay que hacer ahí una pequeña reflexión. Y tenemos otra pregunta que nos manda Marta desde Chantada. Un saludo para Marta. Que dice que es una ciencia un poco complicada, ¿no? Que maneja muchos inputs y a raíz de esto te quiero yo concretarlo con una cosa que sé que a ti te gusta, y es para buscar esa claridad muchas veces nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Y esas personas que están empezando, para manejar todos esos inputs, ¿qué preguntas tú les recomendarías hacerse a sí mismos para intentar centrar el mensaje o lo que publican, ¿no? Pues para mí la claridad, esto tiene mucho que ver con cómo veo yo la vida y los negocios, ¿no? Para mí tiene que ver con valorar quién soy yo a nivel personal, qué parte de mí como persona quiero yo trasladar a mi negocio a nivel de valores, ¿no? Cómo quiero comunicar esos valores ya de mi empresa. Eso, a partir de ahí voy a construir a futuro dónde quiero que esté mi empresa en el futuro, a corto, a medio, a largo plazo. Y yo, que soy supervisual, pienso en la veleta o en la brújula, ¿no? Cuando de repente está moviéndose todo el rato, no tienes muy claro qué hacer, pero cuando ya se para y te marca el norte, solo hace falta trazar un plan. Mm, Entonces, cuando ya tienes esa claridad de respecto, ¿no? Has validado tu negocio, ya sabes que más o menos funciona, lo quieres hacer crecer a medio largo plazo y te estableces unos objetivos, luego tendrás que marcarte, pues, objetivos de monetización, objetivos de marca, ¿no? De posicionamiento personal, porque unos objetivos pueden estar más vinculados a trabajar mi posicionamiento y otros están más vinculados a conseguir clientes o ventas, me da igual, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo, por eso me gusta hablar de comunicación estratégica efectiva, porque en función de lo que yo esté buscando, voy a comunicar de una manera o de otra. Y entonces, cuando yo ya tengo claridad sobre cómo presento mi empresa, cómo es la propuesta de valor, he trabajado esa diferenciación, y me da igual que estemos hablando de zapaterías, que de apartamentos, que de estudios de arquitectura, que de abogados. Al final, cuando tú ya tienes mucha claridad respecto a eso, es muchísimo más fácil presentarte, comunicar de forma diferenciada
y a partir de ahí te es muchísimo más fácil empezar a comunicar en los canales digitales y además comunicas de una manera totalmente distinta en Ujú. general a la media, porque le has puesto mucha más conciencia y claridad. Comunicas de forma alineada con tus valores y pensad que la venta es un fenómeno meramente emocional. Luego la vestimos con tintes racionales, pero si compramos o no, Es normalmente lo decidimos en milisegundos y luego, ¿no? Cuando lo de repente vestimos. dices: "Buah, es que me he comprado un teléfono de no sé cuánto Pero es que dinero, es que realmente fíjate tú lo bien que tal, porque lo voy a usar y se conecta con el ordenador y no", quiero decir, pero pero te lo has comprado realmente porque te ha dado la gana. efectivamente, ahí habría que profundizar, ¿no?, sobre eso, pero la venta claramente es emocional. Entonces, comunicar de con esa claridad te ayuda muchísimo a estar cuando tienes claridad delante de quién te tienes que mostrar, conectas muy bien, eres capaz de conectar muy bien a nivel emocional, con lo cual tu discurso va a ser muchísimo más coherente y además en todos los canales, porque vas a decir muy probablemente lo mismo cuando recibas a tus huéspedes por la puerta o les mandes la información por email, va a ser igual de coherente tu comunicación que como estás comunicando en redes. Ujú. Oye, pues, muy interesante, Pablo. Muchas Bueno, gracias. ya sabes que yo empiezo a hablar de estos temas y acabamos mañana, ¿no? Tenemos otra pregunta que nos manda Juancho de Living Las Canteras. Ah, Recomiendo, proyecto súper chulo, me ¿verdad que sí? encanta. Sí, 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 sí. Sí. Muy friki arquinómada. Pues, Juancho, os recomiendo a todos que os paséis por el Instagram de Living Las Canteras para echarle un vistazo como lo lleva Juancho, que la verdad es que es una chulada. Pero nos hace una pregunta, Juancho, que yo creo que mucha gente se hace. Es decir, él ha estado creciendo hasta ahora de modo orgánico, ¿no? Sin hacer publicidad pagada, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahora llega el momento que empieza a darle vueltas. Es decir, oye, ¿me merece la pena gastarme unos eurillos o un dinero por aquí, por allá, en publicidad con Facebook o con Instagram? Y eso es una pregunta que yo personalmente me he hecho muchas veces, ¿no? Y yo creo que todos la pensamos, invertimos más, menos, cuánto aquí, allá, no sé. Vale. Que- Vamos a puntualizar una cosa, porque has utilizado el verbo gastar, que dice mucho de la manera de pensar, ¿no? Entonces, para mí se trata de invertir en publicidad, porque uno invierte para crecer, para obtener un retorno. Gastar es que tú, ¿no?, tiras por el desagüe, lo que sea, y no vuelve. Entonces, vamos a pensar que nuestro objetivo es crecer y que vamos a obtener, ¿no? Meto 100 euros y que reciba más de 100. 120, 130, 200, 500, ¿no? ¿Qué pasa? Vale. ¿Yo qué consejo le daría? Que hay que ver su caso concreto, eso por supuesto, ¿no? Porque ya cuando estamos hablando de inversión en publi hay que analizar canales, cómo está todo eso, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver un poco con la perdonad que me está sonando el móvil, no sé si se nota. Tiene que ver con la analítica muchas veces, ¿no? Pero para mí una cosa es súper sencilla, es decir, yo me funciona cómo atraigo yo a la gente en orgánico, lo he validado, si ya estoy en ese punto en el que mi negocio funciona, que yo creo que es su caso porque conozco el proyecto, ¿no? Pues a lo mejor la reflexión es, vale, no voy a hablar de Publi, sino más genéricamente, ¿vale? ¿Cuánto puedo invertir en el negocio para temas de captación, publicidad, marketing, lo que sea, ¿no? Entonces vamos a ver cómo repartimos la tarta. No es lo mismo poder invertir 100 que 1000, que 10.000, que 100.000. Que hay gente Ujú, que, bueno, las grandes marcas invierten millones, ¿no? Entonces, ¿vale? En función de cuál sea mi presupuesto, ¿no? De marketing y comunicación, pues a partir de ahí lo repartimos. Entonces, y ya a partir de ahí analicemos canales, porque a lo mejor mi capacidad, no digo que sea su caso, pero a lo mejor mi capacidad de inversión es más limitada y tengo que empezar por probar solo en un canal. ¿Qué te van a decir los especialistas? Porque ahora es lo que está de moda, ¿no? En el mundo digital. Invierte de forma omnicanal, pero claro, eso te mete ya en unos súper interesante, ¿vale? Porque hay una cosa que es remarketing, que lo vais a entender genial, y es que si buscáis, bueno, además en vuestro sector, ¿no? Me alquiló un pisito en Baleares y entonces, como estoy buscando el avión a Baleares, me empiezan a torpedear, alquila coche, no sé cuánto, eso es remarketing, ¿vale? Entonces, claro, si tú lo haces omnicanal y estás invirtiendo en publicidad en Facebook, en Instagram, en Google Ads, en YouTube, pues claro, estás persiguiendo a la gente por todos lados.
Pero la capacidad que tengas es Pero otra. claro, tienes que tener más capacidad de inversión para invertir en publicidad en 4 canales que en solo uno. Entonces, Mm. habrá que analizar cada caso concreto. Entonces, genéricamente, no solo para Juancho, para cualquiera, yo me plantearía, vale, ¿yo qué capacidad de inversión tengo, no? Puedo invertir 100 euros al mes, puedo invertir 200, 500, 1000, 2000, 5000, en función de yo lo que tenga, voy bueno, 20-80, ¿no? La ley de Pareto. ¿Cuáles son ese 20% de acciones que me van a reportar el 80% de beneficios? Vamos a reexplicar eso, ¿no? Porque la ley Sí, de Pareto a lo mejor no igual es, no se no es conoce. muy conocida. Es una teoría que explica que el 80% de los efectos se corresponden con el 20% de las causas, ¿no? Sí, Entonces, Pareto era un analista italiano que descubrió que eso se daba en todos en- los ámbitos de la sociedad, ¿no? En temas de sociológicos, que era donde estaba estudiando él, pero se dan un montón de cuestiones de la naturaleza. entonces tú dices intentar, sobre todo si nuestros recursos son limitados, que bueno, limitados siempre son, aunque sean grandes, pueden ser limitados, es decir, centrar mucho, ¿no? Es decir, intentar dedicar una reflexión a dónde quieres ir con eso, ¿no? Claro, para mí, por eso, yo sé, al final siempre aparece la palabra claridad, Mm. ¿no? Si yo tengo súper claro dónde quiero llegar y qué capacidad tengo de invertir en tiempo, energía y dinero, voy a repartir esa tarta con recursos y a lo mejor tengo que aceptar que sobre todo si estoy lanzándome, estoy emprendiendo en un momento más incipiente, muchas cosas las tengo que hacer yo y poquito a poco a lo mejor ya puedo ir delegando ciertas cosas para que me las hagan terceros, ¿no? Entonces, el tema de la publicidad, pues claro, ahí hay muchos componentes. Publicidad, pues eso, en redes sociales, publicidad dentro de las propias plataformas, ¿no? Yo creo que cada caso es un mundo y lo ideal sería hacer un poco una auditoría de en qué punto estamos y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? A nivel estratégico. Fenomenal, porque bueno, es uno de los servicios que vosotros ofrecéis en Arquinomadas. O sea que eso también es una opción a tener en cuenta. Y yo quería hacer una pequeña reflexión ya para cerrar, que aparte de agradecerte de estar aquí hoy haciendo estas reflexiones. Y yo quería hacer una pequeña reflexión para darle un tono positivo, porque yo creo que hay veces la gente confunde las redes sociales con el software, ¿no? Es decir, como todos al final, todo es software al final, para unas causas o para otras, ¿no? Que a veces parece que las redes sociales son unas cosas que tienen que funcionar inmediatamente, ¿no? Me instalo el Facebook y ya está, ¿no? Es como si el que dice, me instalo el Word o el Excel y ya lo empiezo a usar y ya cumple su función. Y yo creo que tenemos que entender que es un proceso mucho más largo, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo, que adquirir esa claridad de la que hablamos lleva tiempo y que hay que trabajar durante tiempo, ¿no? Un proceso sostenido. No es como un software que te lo instalas y funciona. Fíjate que en uno de mis programas estamos empezando a trabajar estas cosas, ¿no? Y el reto de esta semana es, vale, si no tienes cuenta, estamos en Instagram, si no tienes cuenta de Instagram, por lo menos ábrela, esa es tu tarea de esta semana. Claro. ¿Que ya tienes cuenta? Experimenta, pues experimenta hacer una foto y subirla, o un carrusel si ya tienes más experiencia, o si no, lánzate a hacer un reel si nunca lo has hecho, una historia, un directo. Entonces, los entornos digitales de temas de redes sociales están en continua evolución y es un entorno súper cambiante. Entonces, bueno, yo intento siempre dar el consejo de elige uno en el que tú te sientas cómodo, no le vamos a recomendar YouTube si tienen miedo a la exposición, por ejemplo, ¿no? Entonces, elige un canal en el que tú te sientas cómodo y perfectamente puede ser un canal escrito. Pues que te sientes bien escribiendo, pues subes una foto y publicas en Instagram, en Facebook, donde tú quieras. ¿Que ya eres más lanzado? Pues prueba a hacer un directo a lo mejor, ¿no? Quiero decir, esto es un proceso de Paso a continua paso. evolución y también tiene que ver con tu propio desarrollo personal, ¿no? Porque hay que ir venciendo esos miedos que puedan aparecer. Entonces, para mí quizás es más el estar dispuesto a hacer. Ese es Ujú. el gran cambio entre no hacer y hacer, porque los resultados vienen como consecuencia de las acciones. Entonces, animamos a todo el mundo a que dé esos A que pasitos, ¿no? prueben, sí, Que sí. vaya probando, que se anime a experimentar. Y además hay un montón de tutoriales en YouTube, quiero decir, es facilísimo acceder a esto, ¿no? Mm. Pero bueno, o sea, soltarse y empezar y trastear un poco, y no Claro, nos va a salir perfecto el primer día, yo no. creo que también, ¿no? Es decir, y luego a lo mejor incluso volver a echarle un vistazo a esta conversación, porque habrá más cosas que ver. Y nada, pues oye, Paula, muchísimas gracias por Bueno, venir un hoy. placer. Y te Así agradezco hemos mucho. estrenado esto, Hemos ¿no? estrenado esto, sí, sí, ya. Y nada, pues eso. Muchísimas gracias y nos Bueno, vemos pues en las hasta la redes. próxima. Hasta la próxima. Chao, Chao. chao.